Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que este día los encuentre radiantes, llenos de energía y sobre todo con el corazón abierto a las cosas buenas que la vida nos ofrece. Yo estoy aquí, más emocionado que nunca. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, de verdad, me dejó con el alma tocada, creyendo firmemente en la magia del destino y en el poderío del amor. ¿Y saben por qué? Porque hoy vamos a hablar de una historia de amor turca. Y es que, ¿quién puede resistirse a una buena historia de amor, verdad? Pero no cualquier historia, no. Hoy vamos a viajar a través del tiempo y del espacio, a la vibrante y a veces enrevesada cultura turca, para conocer la historia de Mert y Afra. Una historia que en serio, te va a hacer suspirar, a cuestionarte si el destino realmente existe y a creer en esa fuerza invisible que a veces el universo parece emplear para unir a dos almas gemelas. Así que, prepárense para un viaje emocional de esos que te dejan sin aliento. Hoy nos vamos a enamorar, a reír, a tal vez derramar alguna lagrimita de emoción y sobre todo, a creer en el amor verdadero, ese que trasciende el tiempo, las distancias y las adversidades. Antes de que empecemos a desentrañar los secretos de esta historia épica, quiero recordarles algo importante. Si eres nuevo por aquí, si este es tu primer vídeo en el canal, considera suscribirte. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Siempre estoy compartiendo historias, curiosidades, análisis, y todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series y películas turcas que tanto nos apasionan. No te lo pierdas. Suscríbete ya. Ahora sí, es hora de sumergirnos en la historia. La historia de Mert y Afra. Bueno, es un poco como esas historias que parecen sacadas de una novela romántica de las que tanto nos gustan. Son dos personas comunes con sus vidas, sus sueños, sus alegrías, sus desafíos y sus altibajos como cualquiera de nosotros. Pero al mismo tiempo ambos tenían algo especial, algo en común, algo que los unía. Un destino escrito en las estrellas, o al menos, eso es lo que yo creo después de conocer su historia. Mert, un joven turco. Un joven que no solo es guapo con esa belleza que a veces solo la tierra turca puede dar, sino que también posee una sonrisa que te desarma al instante. Una sonrisa que irradia calidez, amabilidad y una bondad innata. Y no solo eso, sino que también tiene un corazón enorme, un corazón que late con fuerza y que está lleno de amor y compasión por los demás. Afra, una chica encantadora. Una chica con una personalidad vibrante, llena de vida, de energía y con una fuerza interior impresionante. Es de esas personas que te inspiran, que te motivan a ser mejor y a creer en tus sueños. Posee una inteligencia y una sensibilidad únicas que te atrapan desde el primer momento. Además, tiene una belleza natural que emana desde su interior, una luz que la hace aún más especial. Y por supuesto, como en toda buena historia de amor, el destino hizo su trabajo. El destino, con sus hilos invisibles, comenzó a tejer la trama de esta maravillosa historia. Y el primer encuentro, como suele suceder en estas historias, fue bastante peculiar, alejado de los clichés románticos que a veces vemos en las películas. No se conocieron en una cafetería parisina, ni en una fiesta llena de luces y música, como uno podría imaginarse. Su primer encuentro, si la memoria no me falla, fue durante un proyecto estudiantil. Puede que fuera en la universidad, o tal vez en un curso de verano. Los detalles exactos a veces se desdibujan con el tiempo, pero lo que realmente importa es que el destino los puso en el mismo camino, los reunió en el mismo lugar y les dio la oportunidad de conocerse. Al principio, como suele pasar en estas situaciones, no fue amor a primera vista, ni mucho menos. Eran amigos. Se conocieron, compartieron risas, estudios, proyectos, preocupaciones, aspiraciones. Y poco a poco esa amistad inicial fue evolucionando, transformándose como el agua que con el tiempo va esculpiendo la roca. Empezaron a pasar más tiempo juntos, a buscarse, a compartir confidencias, a apoyarse en los momentos difíciles. Se dieron cuenta de que la conversación fluía sin esfuerzo, que la compañía del otro les hacía sentirse bien, completos. Y por supuesto, empezaron a notar que se gustaban, que sentían una atracción especial el uno por el otro. Empezaron a salir, a conocerse más a fondo, a desentrañar los secretos de su corazón, a compartir sus miedos, sus esperanzas, sus sueños. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que en realidad tenían mucho en común. No solo compartían gustos y aficiones,
como la pasión por la comida turca, los paisajes impresionantes de Capadocia o la música melancólica de Sezen Aksu, sino también valores fundamentales, como la importancia de la familia, la honestidad, de la lealtad y el respeto por los demás. Compartían la forma de ver la vida, la misma visión del mundo, la importancia que le daban a la familia y a los amigos. En resumen, se dieron cuenta de que eran el uno para el otro, de que estaban hechos el uno para el otro, como si el destino los hubiera creado para estar juntos. Pero como en toda historia de amor que se precie, también hubo obstáculos. Obstáculos que en vez de separarlos, los unieron aún más. Ya saben, esas pruebas que la vida nos pone para ver si el amor es verdadero, para fortalecer los lazos y para demostrar que a pesar de todo, el amor puede con todo, que puede superar cualquier adversidad. Hubo problemas familiares, diferencias de opinión, momentos de incertidumbre y dudas. Pero siempre se apoyaron el uno al otro. Se convirtieron en el refugio del otro, en el hombro donde llorar, en la mano que te sostiene cuando te caes, en el faro que te guía en la oscuridad. Se convirtieron en un equipo, en un frente unido contra las dificultades de la vida. Y así juntos superaron cada obstáculo, cada desafío, cada prueba que el destino les ponía en el camino. Uno de los aspectos que más me gusta de esta historia, y que la hace tan especial, es la forma en la que se apoyan en su cultura. La cultura turca es muy rica, muy diversa y compleja. Está llena de tradiciones, de valores familiares arraigados, de una profunda conexión con la historia y con la comunidad. Y Mert y Afra, con su amor y su respeto, supieron integrar esta riqueza cultural en su relación, enriqueciéndola aún más. Celebraron las tradiciones, respetaron a sus familias, se involucraron en la vida social, demostrando que el amor no está reñido con la cultura y las tradiciones. Al contrario, las fortalece, las enriquece y las hace aún más especiales. Recuerdo una anécdota que me contaron sobre Afra. Ella, en algún momento de su vida, tuvo que alejarse de su familia, de su lugar de origen. Y en esos momentos se sentía sola, nostálgica y un poco perdida. Mert, al darse cuenta de esto, de su tristeza y de su soledad, organizó una cena sorpresa con la familia de Afra. Hizo que su familia viajara desde lejos para estar con ella. Imaginen la emoción, la alegría, la sorpresa. Se reunieron, rieron, contaron anécdotas, compartieron recuerdos, se sintieron unidos como en casa. Ese gesto, ese acto de amor, de empatía y de compromiso, afianzó aún más su relación y demostró que en ocasiones, no se necesita nada más que el amor y la dedicación para vencer la soledad y para superar cualquier obstáculo. Demostró que el amor verdadero es capaz de mover montañas, de romper barreras y de hacer que las personas se sientan amadas y protegidas, sin importar la distancia o las circunstancias. Y bueno, como suele suceder en estas historias de amor, después de mucho esfuerzo, de superar obstáculos, de demostrar que su amor era verdadero, llegó el momento de dar el siguiente paso. El momento más esperado. La propuesta. Y como no podía ser de otra manera, la propuesta de matrimonio fue digna de una película romántica. Imaginen la escena, un lugar romántico decorado con luces tenues, con música suave de fondo, con la complicidad de amigos y familiares reunidos para celebrar el amor, y con la promesa de un futuro lleno de felicidad, de alegría y de sueños compartidos. Mert, con su sonrisa radiante, con los nervios a flor de piel, pero con la seguridad de que estaba haciendo lo correcto, se arrodilló ante Afra y le pidió que se casara con él. La miró a los ojos, le dedicó unas palabras llenas de amor y de sinceridad, y le extendió el anillo. Y por supuesto, ella dijo que sí. Con lágrimas en los ojos, con una sonrisa de oreja a oreja y con el corazón latiendo a 1000 por hora, Afra aceptó. Fue un momento mágico, un momento inolvidable, un momento que selló su amor para siempre. Y así, después de años de amor, de amistad, de complicidad, de superar obstáculos, Mert y Afra sellaron su amor con una boda inolvidable. Una boda que reflejó su personalidad, su amor por la cultura turca y su profunda conexión con sus familias y amigos. Una boda llena de felicidad, de emoción, de tradiciones turcas, de música, de bailes, de comida deliciosa y sobre todo, de amor verdadero. Una boda que fue el inicio de una nueva etapa en sus vidas, una etapa llena de esperanza, de sueños y de promesas. Ahora, después de años de matrimonio, siguen juntos, más enamorados que nunca. Siguen construyendo su historia de amor, siguen apoyándose mutuamente, siguen celebrando la vida y siguen demostrando que el amor verdadero existe, que el amor es capaz de vencer cualquier adversidad y que con el amor adecuado, se pueden superar todos los obstáculos.
Y lo que más me gusta de esta historia, y que la hace tan especial, es que no solo es una historia de amor, sino también una historia de perseverancia, de respeto, de apoyo mutuo, de compromiso, de crecimiento personal y de amor incondicional. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe, que el destino a veces juega a nuestro favor, y que con el amor adecuado, se pueden superar todos los obstáculos. Una historia que nos enseña que el amor es un viaje, un camino que se recorre juntos, con paciencia, con comprensión, con cariño y sobre todo con mucho amor. Y eso es, en esencia, la historia de Mert y Afra. Una historia que, como les dije al principio, me dejó con el corazón encogido y creyendo firmemente en el poder del amor. Una historia que nos demuestra que el amor verdadero, el que está destinado a ser, siempre encuentra la manera de florecer, de crecer y de perdurar a través del tiempo. Es una historia que nos invita a creer en el destino, a confiar en las señales que nos envía el universo y a abrir nuestro corazón al amor, porque nunca sabemos cuándo y cómo el amor puede llegar a nuestras vidas. Bueno, llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció la historia de Mert y Afra? ¿Les gustó? ¿Creen en el destino? ¿Creen en el amor a primera vista? ¿Creen en el amor verdadero? A mí sinceramente me encantó compartir esta historia con ustedes. Es una historia que nos recuerda que la vida está llena de sorpresas, que el amor puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar, y que a veces, solo necesitamos creer en él para encontrar nuestra propia historia de amor. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia del amor en nuestras vidas, sobre el valor de la perseverancia, sobre el poder de la unión y sobre la necesidad de cultivar el amor en todas sus formas. Espero que les haya gustado el vídeo. Si fue así, no olviden dejarme un comentario. Me encantaría saber qué opinan, qué les pareció la historia, si creen en el destino, si creen en el amor a primera vista, o si conocen alguna historia de amor que les haya marcado tanto como a mí la de Mert y Afra. Cuéntenmelo todo. Compartan sus experiencias, sus pensamientos y sus sentimientos. Me encanta leer sus comentarios y conectar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre el fascinante mundo de las series y películas turcas, y sobre todas las historias que me inspiran. Muchísimas gracias por ver. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Espero que este vídeo les haya llenado de alegría, de esperanza y de inspiración. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, crean en el amor. El amor siempre encuentra el camino. Hasta luego.